Buenas, buenas tardes, ya todavía son buenos días, no son las 12. Hola a todos los que estáis en casa, mientras llega la reorganización de sesiones. Hola Carlas, hola Pablo. No sé, no habéis podido estar vosotros al principio. Debo pedir disculpas a todos los asistentes. Estamos en un punto de más de 70 personas conectadas con nosotros, más unas 15 personas que están en la sala. Y por favor, yo soy ya muy mayor y entonces conocí eso de la brujería. Y ayer por la mañana en el encuentro de estudios asiáticos la cosa estuvo muy bien, vamos, muy bien. Pero por la tarde ya empezamos, que no se oía, con un problema de duendes electromagnéticos, por eso decía lo de la brujería. Y hoy hemos empezado en una sala que no había nadie. Hemos llegado, no había nadie y claro, como decía el catedrático José Manuel Azcón ahora mismo, está uno con sus propios complejos. Yo vi que había 3 personas en la sala y pensé, pues es el tirón que tiene Raúl, son 3. Y resulta que no, que es que la mayoría de las personas, gracias por favor, por Dios, estaban en otra sala. Bueno, pues ya estamos los 3 miembros de la sala. Me voy a mover. Por favor, Pablo, cambia los carteles. Bien. Vale. Buenas tardes, vamos a dar inicio a la segunda sesión de la mañana. Vamos con un poquito de retraso, más no un tropo, debido precisamente a estas cuestiones técnicas que hemos dicho. Me acompaña en la mesa de la sesión presencial el profesor Antonio Doménez, profesor titular de la Universidad de Málaga, experto en coreano, el que lleva la mención de coreano, del grado de la Unión del grado de las universidades de Málaga y Sevilla. Y online, desde sus distintos puntos de residencia y de trabajo, tenemos al profesor Carles Prado Fons, de la UOC, y al profesor Pablo Rodríguez Merino, que está en Londres, donde trabaja en la Academia Militar de Sandhurst. Junto a ¿cómo se llama? Junto a la Soviética y West Point, pues las 3 academias que han hecho posiblemente a los conquistadores del mundo desde el siglo XVIII hasta hoy, con independencia de cuando se fundara cada una de las academias. Esta sesión está focalizada hacia la investigación. Ya ayer los que me pudisteis ver por la tarde y los compañeros que estuvieron en la sesión de la mañana del encuentro de Casa Asa vieron que ahí yo personalmente tengo mi queja de me siento como los adolescentes, un niño incomprendido. Escribo y nadie me publica. Eso creo que es un sentimiento más o menos compartido por muchas de las personas que nos dedicamos a los estudios asiáticos, especialmente, y no solo desde el ámbito de la historia, porque ayer hablaba con Antonio y también teníamos puntos en común similares. ¿Cuál es el tema, la temática de esta sesión? Investigación sobre Asia-Pacífico en España. Fuentes, publicaciones, desarrollo de una vida académica estándar. ¿Hasta qué punto lo que investigamos y lo que publicamos interesa y eso nos permite desarrollar una vida académica estándar? Lo que decía ahora mismo el catedrático Azcona, a lo mejor es más fácil amoldarte al sistema y llegas antes a los sitios, puedes comer y puedes vivir, que si no, si estás haciendo algo muy especial, es que nadie te entiende, como a los adolescentes. Bien, tenemos con nosotros, como decía, a Antonio, que le vamos a dar la palabra primero ya que está aquí. Antonio es profesor titular de Málaga, como he dicho, y quiero que hable fundamentalmente de su experiencia como profesor de coreano. Es decir, si ya los estudios asiáticos en España son una minoría dentro del mundo académico, como decía antes, que se me fue la palabra, la gente cuando dice Asia usa un eufemismo, quiere decir China. Por lo tanto, Antonio está en un campo minoritario dentro de los minoritarios. Ya si nos vamos al hindi ya no hablamos. Después, Carles, por favor. Carles está en uno de los focos fundamentales de la sinología española, que es el foco catalán, es decir, aquí hay 2 centros que tienen sus explicaciones, y ayer lo vimos, que son Madrid y Barcelona, y él, si es experto en China, es una persona también, como Antonio, como Pablo, de una carrera ya consolidada, acaba de recibir el premio al libro de ICAS, con el título Regresar a China, y más que hablar de los estudios chinos, que también me interesaría que él contara un poco su visión de cómo es la dinámica en el mundo de la investigación en Cataluña.
porque lo mismo es igual que Madrid, pero a lo mejor hay sutiles diferencias. Y por último, Pablo, que está en la Academia Militar, es una persona que se fue fuera, estuvo en China durante años, se especializó en los temas chinos, hizo su tesis sobre el tema uigur en Xinjiang y claro, se ha quedado fuera. La pregunta para Pablo ¿es posible volver a España al mundo académico hablando de los uigures de Xinjiang? Bien, sin más preámbulos, Antonio, cuando quieras, todo tuyo. Sí. Bueno, antes de nada, buenos días y dar las gracias al profesor Ramírez por esta invitación y a la Universidad Rey Juan Carlos. Es mi primera visita a la universidad y la verdad que me he sentido como en casa y se lo agradezco, sobre todo al profesor Ramírez por toda la acogida que me han dado. Bueno, sin más dilaciones, se me pedía sobre todo que yo hablara sobre mi experiencia como investigador, sobre todo de estudios, dentro de lo que son los estudios de Asia Oriental, estudios coreanos, ¿no? Como decía el profesor Ramírez, pues, bueno, pues yo soy prácticamente, vengo de la periferia, vengo de la Universidad de Málaga, que no es uno de los grandes centros de estudios de Asia Oriental, y además trato uno de los países que, bueno, que está al alza en la actualidad realmente, pero bueno, que no, de los que más se habla, como hasta ahora casi todas las ponencias pues, han sido sobre China, sobre todo, ¿no? Entonces, yo quería hablar un poco de mi experiencia como investigador y también pensando un poco, porque también el profesor Ramírez, que la mayoría de los participantes iba a ser estudiantes que podían estar interesados en los estudios de Asia Oriental, o estudios de China, o espero que algunos también se ven interesados en Corea. Y pues un poco hablar de mi experiencia y cómo ha sido mi experiencia como investigador y sobre todo también porque esa experiencia como investigador está muy relacionada con la formación de los nuevos investigadores, de jóvenes investigadores en los estudios coreanos, sobre todo porque estábamos creando esa disciplina aquí en España. Yo como muchos de a lo mejor que de mi generación y tal, que estamos especializados en estudios de Asia Oriental, hemos tenido que realizar nuestros estudios específicos sobre China, Corea, Japón, etcétera, en el país, en ese país, ¿no? Yo hice mis estudios sobre Corea, especialmente yo me especialicé en el estudio de las religiones de Asia Oriental y el pensamiento, la filosofía de Asia Oriental y específicamente sobre Corea. Y estos estudios los hice en Corea del Sur, en Seúl, en la Universidad de Seúl, la Sogang University, durante más de 10 años que estuve allí viviendo, ¿no? Y volví a España, porque en ese momento no había estudios de Asia Oriental en España, justamente, y entonces no había posibilidad de estudiar eso aquí. O ibas a un país de Asia, o a lo mejor los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que ya ahí sí que había. Entonces, volví justo en el año 2002, que era cuando se fueron a iniciar los estudios de Asia Oriental aquí con unas licenciaturas de segundo ciclo que se empezaba y justo se realizó el libro blanco sobre los estudios de Asia, que ahora el profesor Ramírez... que participaste tú. Exactamente, entonces justamente yo tuve la suerte de estar justo como becario con la profesora Tatiana Fisach, que también creo que está presente y que intervendrá después, en el Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces fui a la profesora Fisach, me aceptó allí como becario y a la que estoy siempre agradecido, ya lo sabes, y comencé mis estudios de doctorado aquí en España relacionados sobre una tesis que realicé sobre Corea. Específicamente mi punto de investigación es las prácticas religiosas de las mujeres coreanas, sobre todo en el budismo y el chamanismo, y bueno, pues ha sido mi línea de investigación durante muchos años y sí, pues entonces justo llegué a España en ese momento en que estaban empezando los estudios de Asia Oriental, ¿no? Las nuevas licenciaturas en estudios de Asia Oriental, que después se transformarían en lo que han sido los grados, ¿no? Posteriormente, en los grados de estudios de Asia Oriental. Entonces, mi investigación siempre ha estado también muy relacionada con la docencia, porque, claro, si los estudios de Asia Oriental ya estaban
ya llevaban años, pero bueno, estaban sobre todo estudios de China y tal, pues los estudios coreanos sí que estaban en el inicio, entonces teníamos que crear toda una serie de materiales, etcétera, que se pudieran ser usados por los estudiantes también que quisieran estudiar y también la parte coreana de esos estudios, ¿no? En esa primera etapa, ¿no?, de investigación, pues, aunque el profesor Azcona ya decía que para poder hacer estas cosas primero hay que comer, y estoy totalmente de acuerdo, porque si no, no hay forma, pero bueno, en verdad yo la primera parte estaba muy relacionada, estuve empezando la docencia con la Universidad Oberta de Cataluña, la UO, que también inició una licenciatura, y muchos de mis trabajos eran trabajos de materiales docentes y ¿cómo se dice? Libros de manuales, que no me venía la palabra, manuales para el estudio de Asia Oriental. De hecho, mi primera publicación así importante fue un manual, dentro de un manual sobre pensamiento y religiones en Asia Oriental, publicado por la editorial Vox en el 2005 ya. Entonces, claro, otro punto que yo entendía en ese momento como investigador y docente que era muy importante es traducir fuentes que fueran muy importantes para los estudios coreanos, ¿no? Entonces también dediqué mucho tiempo, aunque eso tampoco da de comer, pero a traducir libros y que me parecían que era importante que se conocieran en español para poder hacer una carrera dentro de lo que eran los estudios coreanos. Y pues también en este punto quisiera acentuar la importancia de la lengua, ¿no? Para aquellos que os queréis dedicar a la investigación en estudios de Asia Oriental, es fundamental que también pongáis un esfuerzo importante en el estudio de las lenguas, en aquella lengua que os interese particularmente. Creo que es fundamental. Entonces, y en ese camino también es importante ayudarse de las becas, ¿no?, que ofrecen muchas instituciones también en Asia Oriental, en particular en mi caso de instituciones coreanas, becas para poder hacer estas traducciones, para hacer estancias de investigación en Corea. Por ejemplo, en ese momento, en esa etapa de mi vida, pues muy importante fue una institución del Ministerio de Cultura coreano, que es el Instituto de Traducciones Literarias de Corea, que es el LTI, que se llama, el LTI Corea, que me becó en varias ocasiones para que pudiera hacer estancias de investigación y también poder hacer este tipo de traducciones, ¿no? Por eso también vosotros y vosotras deberíais, si estáis interesados en hacer estancias, en investigar sobre estos temas, investigar en estos países, este tipo de becas siguen hay muchas de este tipo de becas y presentes, y que tenéis que intentar buscarlas y tal, y aprovecharlas, ¿no? Otro tema, ¿no?, también relacionado con la investigación y un poco en este proceso de también formar a los nuevos jóvenes coreanistas, ¿no?, los jóvenes que estaban interesados ya en los estudios coreanos, etcétera, era también el dirigir tesis doctorales que en temas que estuvieran interesando los jóvenes que estaban iniciándose, ¿no? He dirigido distintas tesis doctorales, algunas como más tradicionales sobre historia, una de las primeras que dirigí fue la historia de la arqueología en Corea y tal, porque era un chico, ¿no?, y que bueno, que era profesor con nosotros dentro de nuestro profesor Luis Botella, que está en nuestro centro allí en Málaga, y es profesor allí, y él hizo porque era un historiador, ¿no? Pero en cambio también he dirigido otras tesis, yo también se hablaba de esta interdisciplinaridad, de la necesidad de la interdisciplinaridad dentro de los estudios de Asia Oriental. Pues la última que he dirigido, por ejemplo, la he dirigido junto con un profesor especializado en inteligencia artificial y en robótica, y la doctora, bueno, ya doctora, porque la defendió justo hace 2 semanas, estudiaba la cooperación internacional al desarrollo de Corea, el modelo de cooperación internacional al desarrollo de Corea, y especialmente estudiaba un caso en Mongolia, y un proyecto en Mongolia, y usaba como herramienta de investigación la dinámica de sistemas, que es una herramienta que se usa en inteligencia artificial y tal, que era la parte que este profesor. Entonces, para que veáis que no es solo, existen muchas posibilidades, esto es ya bastante extremo, porque eran casos bastante extremos, pero hemos unido, digamos,
mis conocimientos, bueno, yo como doctor, soy doctor en antropología social, como antropólogo y con un profesor de robótica, ¿no? Entonces, y bueno, entonces que también veáis que hay un amplio abanico de posibilidades en la temática que se pueden investigar en este campo de los estudios de Asia Mental. Después también, como proyecto también importante, pues intentar crear proyectos de investigación, y esto es también una de las tareas como investigador, que está crear proyectos de investigación donde se puedan incorporar estos jóvenes investigadores también. Y bueno, en la actualidad tenemos nosotros allí en Málaga dos grandes proyectos de investigación, un proyecto de investigación del plan I+D del Estado español, del gobierno español, y otro proyecto del gobierno coreano, del Ministerio de Educación del gobierno coreano, y la temática es bastante común. No sé si vosotros, no sé si os gustan, antes han hablado de las series coreanas. No sé si habéis visto el juego del calamar. ¿Alguien lo ha visto? Entonces, por ejemplo... Todos. Claro, traigo esto porque, claro, uno puede ver esta y ahora es súper popular, ¿no? Y bueno, todos estos juegos populares coreanos, pues llevados al extremo de esto, ¿no? Pero si hacemos una lectura, y que lo voy a relacionar con el proyecto de investigación, con los proyectos de investigación que tenemos en la actualidad, son sobre los procesos de inclusión social que se han ido dando a lo largo de la historia en la historia de Corea y en los procesos de abolicionismo de la esclavitud en Corea. Todos estos procesos también de inclusión de género, las cuestiones de género están muy presentes en este. Claro, si vosotros veis no sé si se os ha ocurrido alguna vez al ver la serie, que la habéis visto, creo, pensar sobre estos procesos de inclusión social dentro de esa serie. Pero están clarísimos, porque una de las formas de esclavitud que había tradicionalmente es la esclavitud por deuda. Todos los participantes, ¿qué le ocurría a todos los participantes del juego del calamar? Tenían deudas, ¿no? Vosotros, pues, ¿no? ¿Lo habéis visto? ¿Cuál era la causa por qué empezaban a jugar en el juego del calamar? Necesitaban dinero porque tenían deudas todos, ¿verdad? Todos tenían deudas de algún tipo y necesitaban dinero, ¿no? Y bueno, y claro, el conseguir ese dinero era, vamos, extremo, ¿no? Ya no vamos a entrar más en eso sería otra charla. Pero para que veáis que, bueno, existen todas, claro, tradicionalmente existía esta forma de esclavitud. O de esclavitud. Defenderte por las deudas. Defenderte por las deudas. ¿No? Y estaban excluidos de exclusión social por estas deudas o por la situación económica y tal. Entonces vemos cómo, aunque a nivel aparente pues es puede ser muy divertida o bueno, divertida no sé, pero así como pues, pero existe todo un trasfondo cultural también, ¿no? Que puede interesaros, ¿no? Entonces un poco nosotros tenemos estos proyectos y donde estamos, sobre todo estos proyectos, la mayor parte de la actuación económica sobre todo es para la inclusión de crear plazas de investigación para nuestros egresados de estudios de Asia Oriental y que puedan seguir su carrera académica, ¿no? Entonces, en ese también importante, ¿no? Pues yo creo que más o menos por ahí. Pues muchas gracias, Antonio. La verdad que de nuevo agradecerte tu participación y tu trabajo y ha sido una alegría conocerte en esta jornada y esperemos que sea como en Casablanca, el inicio de una larga amistad. Bien, pues ahora vamos a pasar a nuestro siguiente ponente, Carlas. A ti también muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por venir. Y no me voy a entretener más, que me suelo enrollar. Toda tuya la sala. Perfecto. ¿Me oís bien? Sí. Sí, vale. Pues bueno, el agradecimiento es mío. ¿Oís? Raúl, Espera un momento, ¿oís vosotros? Sí, sí. Sí, pues decía que quien da las gracias soy yo, a Raúl, por la invitación y a la Universidad Rey Juan Carlos también por la hospitalidad virtual, digamos. Es un placer estar aquí también acompañado por colegas, también amigos desde hace tanto tiempo como Antonio, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que Raúl nos planteabas sobre la dificultad de investigar y desarrollar una carrera investigadora sobre estos temas, ¿no? En España es, bueno, da para mucho. Entonces, he preparado 3 ideas
entre otras muchas, que intentan responder parcialmente a esta cuestión. La primera idea, y esta primera idea está relacionada con lo que comentabas del núcleo en Cataluña, docente. Esta primera idea tiene que ver con la precariedad de la investigación. Es decir, es difícil investigar y desarrollar una carrera como investigador en España, y punto. Sobre nuestros temas también. Pero, digamos, esto se queda dentro, ¿no?, de una precariedad, una dificultad, sobre todo en la investigación en humanidades y en ciencias sociales, ¿no?, donde aún todo esto es más complicado aún que en las ciencias. Entonces, en nuestros temas, ¿no?, en Asia o en Asia Oriental, en Asia Pacífico, pues bueno, se da bueno, tenemos la fortuna de que es un ámbito de docencia, digamos, o de interés social bastante emergente, comparado con, pues, según qué filologías o según qué campos más tradicionales. Entonces puede parecer que sea, pues, más fácil investigar o que haya más oportunidades, pero en la investigación, pues, yo creo que no es oro todo lo que reluce, ¿no? Como sí pasa quizá en docencia, en donde se ve que las universidades, pues, ahí han visto un campo de desarrollo y de crecimiento y de estrategia, ¿no?, para cada centro. Entonces, lo que se da en Cataluña, que es el ámbito que conozco un poco mejor, es que es cierto que pues se imparten muchas titulaciones, hay muchos estudiantes, los datos que nos presentabas ayer, Raúl, pues son pues, yo creo que bastante, a mí me parecieron precisos, o bueno, dan una buena idea, ¿no?, de lo existente. Pero si bien algunos de los profesores que trabajamos en estos ámbitos tenemos la suerte o casi el privilegio de tener posiciones contractualmente consolidadas, pues hay una gran parte de los docentes que están impartiendo esta docencia, que están en situaciones, pues, de contratación mucho más inestables, ¿no? Entonces, cada vez es más difícil conseguir la estabilidad laboral para un académico, que es, pues, la titularidad o el equivalente. Cada vez es más difícil conseguirla o conseguirla, sí. Actualmente, por ejemplo, casos que conozco la han conseguido ya a una edad académica y a una edad, digamos, natural muy avanzada, con lo cual, y tras muchas, bueno, pues, vicisitudes y muchas peripecias, ¿no? Entonces, bueno, esto es como el fútbol, ¿no? Es así, ¿no? Y es algo que no solo pasa aquí, sino que pasa en todo el mundo y pasa incluso, pues, en Estados Unidos, que es un contexto que conozco también bastante bien y que, o sea, si pasa allí con los recursos que tienen, pues cómo no nos va a pasar aquí, ¿no? Entonces, mi comentario es un poco sobre las consecuencias que esto conlleva, que esta precariedad o esta, digamos, inestabilidad conlleva sobre la investigación propiamente dicha. Es decir, no hay que olvidar que gran parte de la investigación se está haciendo en condiciones, pues, muy complicadas, ¿no? Los académicos jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, pues tienen que compaginar la investigación con una altísima carga docente, por ejemplo. Aquí en Cataluña, donde hay tanta, comparado con otras regiones de España, hay tanta oferta docente, pues hay algunos casos de profesores que imparten docencia en más de una universidad, como asociados a tiempo parcial de una universidad y también de otra, por ejemplo. Hay tesis, por ejemplo, hay investigadores predoctorales que deben compaginar su investigación, pues, con trabajos, sea académicos o sea trabajos alimenticios fuera de la universidad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, mi primera idea es que, humildemente, creo que no podemos establecer una correspondencia entre las diapositivas que nos pasabas ayer, Raúl, sobre docencia, ¿no?, sobre este desarrollo que, caramba, es un desarrollo bastante imponente, ¿no? No podemos establecer una correspondencia entre ese desarrollo docente y la realidad de la investigación. Esto no quiere decir que no se esté investigando y que no se esté publicando y que no se esté haciendo buena investigación. Y los datos que publicaste ayer sobre las tesis, pues también son importantes, ¿no? Pero creo que se podría, por ejemplo, pues, publicar más y mejor o en una situación más, digamos, estable, ¿no? Aparte de esto, sobre lo del foco, el foco catalán, ¿no?, Me ha hecho digamos. gracia, a ti te ha hecho gracia lo del Me ha hecho foco. gracia, sí, me ha hecho gracia. Pues claro, desde aquí yo no lo percibo así, ¿no? Está bien
el comentario. Yo, por ejemplo, en investigación, sí que en docencia veo, claro, por la propia naturaleza de la docencia, pues, bajo el paraguas de las titulaciones, pues esto se aglutina a profesorado, ¿no? Pero, por ejemplo, en los ámbitos que yo conozco, que son pues, en investigación en literatura o en filosofía o incluso en traducción, pues hay colegas que para mí pues, son referentes y que trabajan en estos temas y no están en Madrid y en Barcelona, ¿no? No sé, pues Albert Galván en el País Vasco, Alicia Relinque en Granada, o Alfonso Falero en Salamanca, Gabriel Terol en Valencia. Son algunos, por favor que me disculpen, otros amigos y colegas que no menciono, pero digamos, así como en docencia sí que quizás estos núcleos son muy claros, en investigación, aunque a veces también se articule en grupos, pues lo veo un poco más disperso y tampoco creo que sea una mala situación, ¿no? Esta dispersión. Entonces, muy rápidamente, dos cuestiones más, quizá pues, orientadas a lo mejor a investigadores jóvenes o, bueno, también en relación con lo que comentabas, Raúl, sobre la dificultad de publicar sobre estas temáticas. Esta segunda idea tiene que ver con la manera como yo entiendo la investigación. Yo entiendo la investigación como bueno, pues la investigación así en un nivel muy abstracto son conversaciones que ya existen, que hay gente que, la metáfora no es mía, pero pues hay gente que están hablando sobre varios temas, pues sobre determinados problemas, de determinadas cuestiones. Entonces, cuando tú investigas y publicas, lo que se trata es de llegar a una conversación. Esto es, yo creo que para estudiantes o incluso para un TFG o para un TFM, creo que es útil imaginárselo así, ¿no? Tú llegas a una conversación y entonces tienes que, pues, aportar, decir algo nuevo, ¿no? Digamos, demostrar que has entendido lo que se ha dicho antes y aportar algo, un matiz, un dato nuevo. Y esta conversación puede ser, pues, un trabajo final, una tesis, una publicación en una revista, en un congreso, etcétera, ¿no? Entonces, la dificultad que yo creo que tenemos aquí en España trabajando en temas de Asia es identificar bien qué conversaciones se están produciendo y dónde se están produciendo. Entonces, pueden ser conversaciones específicas sobre Asia Oriental o sobre Asia Pacífico o sobre China o Corea, etcétera, pero también pueden ser conversaciones sobre temas más genéricos, no sé, pues la economía global o la literatura mundial o las nuevas tecnologías y la democracia o lo que sea, para las cuales un contenido, una aportación en Asia Oriental, en Asia Pacífico, en China, en Corea, pueda tener interés, ¿no? Entonces, sí creo que es difícil investigar y desarrollar una carrera como investigador en España sobre Asia. Creo que sí es difícil si no se identifican bien estas conversaciones previas y si no ajustas bien lo que tú quieres contar con las expectativas o con el interés de quien lo va a escuchar, ¿no? Entonces, estas conversaciones muchas veces se producen no en España, sino a nivel europeo o mundial, ¿no? Y entonces tampoco le veo mucho sentido a intentar, digamos, enfurruñarnos y limitar geográficamente estas conversaciones, de investigación, me refiero, es decir, en docencia tiene mucho sentido porque hay un marco de regulación, etcétera, ¿no? Pero en investigación, pues no sé, las conversaciones se están produciendo pues, con investigadores que trabajan en Madrid, en Leiden, como nuestros colegas que estuvieron aquí el otro día, en Hong Kong, en Sydney o pues en la Royal Military Academy, que está en el sur de Inglaterra, ¿no? Me parece, donde está Pablo, ¿no? Entonces, insisto, una dificultad es identificar bien en qué conversación intervenir y entonces a qué publicaciones mandar artículos, con qué ideas o con qué colegas interaccionar, cómo transmitir tu investigación para hacerla significativa e interesante para estos casos. Voy a poner un ejemplo para que no parezca todo esto muy, muy raro, ¿no? Yo, entre las varias cosas que he trabajado, he investigado sobre un escritor chino que se llama Lao Tzu. Es un escritor de la primera mitad del siglo XX en China. Y pues una de las investigaciones que hice es un análisis de su obra literaria y su relación con el hecho de que él era de etnia manchú. Era un escritor chino, pero no era de etnia Han y tenía pues una relación un poco compleja con su identidad étnica. Entonces, realicé esta investigación y pensé que lo más apropiado no era buscar una revista académica española
para publicar esto porque pensé que no había conversaciones existentes donde esto pudiera tener sentido, sino que pues, lo publiqué en Modern Chinese Literature and Culture, que es una revista americana donde publica gente de todo el mundo y ya existen conversaciones previas sobre la literatura de este autor y sobre la relación entre literatura y etnia en China. Lo que pasa es que luego después, años después, adapté, o digamos, entre comillas, traduje, ¿no?, esta investigación a un formato más ensayístico, más divulgativo, y lo convertí en uno de los capítulos de este libro que comentabas, Raúl, a Regresar a China, que esto sí se publicó en una editorial española como Trota, ¿no? Y por lo tanto, adapté un poco, la investigación es la misma, lo único que le di estas dos salidas distintas, ¿no? Esta sería la segunda idea. Y la tercera ya, para terminar muy brevemente, creo que va bastante en la línea de lo que me parece que comentaba el profesor Azcona, y me disculpo por haberme incorporado algo tarde porque venía de otra reunión. Esto de poder estar en tantos sitios virtualmente está muy bien, pero es terrible. Entonces, esta dificultad es, yo creo, la necesidad, un poco esto que os comentaba, de combinar varios formatos, varios géneros, varios interlocutores, incluso varios idiomas. Y esto es una dificultad. Y esto tiene un coste, ¿no? Es decir, hay que realizar una investigación de base, ¿no?, que tiene que ser sólida, tiene que haber una pregunta de investigación, un corpus a estudiar, un archivo, lo que sea. Pero luego, yo creo que hoy en día y en España aún más, por estas condiciones que comentábamos, hay que ser capaz, hay que ser dúctil, ¿no?, o flexible a la hora de publicar esto, a lo mejor de una manera más científica en artículos ¿no?, que estén en determinados índices, etcétera, pero también de una manera pues, más divulgativa o más ensayística, en traducciones. Los que venimos del ámbito de literatura o de pensamiento, la traducción es una labor, es algo muy laborioso, que requiere muchísimo tiempo y que digamos, dicho así un poco a lo bruto, puntúa 0 en las acreditaciones, ¿no? Como sabéis. Pero luego hay otros formatos, hay exposiciones, archivos digitales, actividades de divulgación, podcasts. Todo esto requiere, pues, para no volverse loco, una estrategia. Y aquí creo que pues hay que saber, pues a lo mejor en determinados momentos de tu carrera académica tienes que focalizarte, pues a lo mejor en la publicación de artículos para poder obtener las acreditaciones, pero luego tienes a lo mejor más margen para dedicarte a proyectos más divulgativos. Y esto yo creo que es fácil de entender, pero no siempre es fácil de realizar, ¿no? Y además esta flexibilidad pues tiene unos costes, ¿no?, como decía, pues en la propia evolución de la carrera académica. No me quiero alargar más, si acaso luego podemos comentar más cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlas. Una presentación magnífica también, muy claro y muy bien captado el concepto de lo que te preguntaba. Muchas gracias. Pablo, mi amigo Pablo Rodríguez. Buenos días. Gracias, Raúl, y saludos a todos y a mis compañeros en el panel. Quería agradecer también a Raúl y bueno, a la Universidad Rey Juan Carlos por esta oportunidad. Es la tercera vez que participo en estas jornadas. Las dos anteriores eran más de contenido y esta veo que es más una reflexión sobre la investigación y nuestras carreras académicas, que creo que también es muy relevante y muy interesante. Voy a intentar aportar algunos matices sobre igual mi ruta hacia una carrera académica, que igual es un poco ortodoxa, podríamos decir, y luego también un poco una perspectiva de lo que podríamos denominar como el foco británico, ya que hablamos de focos. Bueno, decía que mi forma de entrar en el mundo de la investigación es un poco ortodoxa en el sentido de que no salté directamente, digamos, de mi licenciatura a realizar un máster y luego directamente ya hacer el doctorado, etcétera. Yo pasé varios años en China trabajando como periodista primero, luego también dedicándome a temas de comercio internacional y bueno, allí fue donde de alguna forma surgió ese interés o esa pasión por un tema en particular, que yo creo que es lo que acaba siempre por guiar a una persona a lanzarse a una aventura como un doctorado, que puede ser realmente una experiencia dolorosa por momentos. Entonces, si uno no tiene ese interés, esa curiosidad, esa pasión, es realmente complicado llevarlo adelante. Yo tenía claro que quería que mi investigación se centrara sobre el pueblo uigur, la minoría étnica en China, y sobre el tema del conflicto de Xinjiang. No sabía cómo abordarlo.
voy a utilizar esa metáfora que ha comentado Carles, ¿no? Esa conversación. No sabía en qué conversación tenía de alguna manera, en qué conversación tenía que adentrarme, porque eso yo creo que es una decisión ya que incluso a la hora de qué máster uno va a hacer antes de lanzarse al doctorado lo tiene que tener claro. Y para mí, y también comentando un poco lo que ha comentado Antonio, tuve un momento, digamos, tuve que tomar una decisión de la ruta interdisciplinar. Por varios motivos. Sabía que podía abordar el tema de los uigures desde un punto de vista muy específico, etnográfico, antropológico, incluso a través de la lengua, etcétera. Pero bueno, viendo el perfil del que provenía, periodismo, etcétera, y también teniendo en cuenta esto que comentaba Raúl de que hay que comer, etcétera, y que quería mantenerlo de alguna manera relevante, pues decidir por el área de la política y las relaciones internacionales. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Pues sacrifiqué, por ejemplo, el estudio de una lengua a un nivel profundo, que como se acaba de comentar es fundamental para estudios asiáticos. Puedo utilizar el chino como lengua, consultar fuentes, etcétera, pero tengo compañeros que han ido por la rama de estudios asiáticos, han seguido el estudio de la lengua, ya hablemos de chino, de coreano, japonés, etcétera, que dominan esa herramienta de investigación y también contenido y tema de investigación de una manera que yo de alguna forma pues no puedo hacer. Yo tuve que de alguna manera incorporar un armazón teórico conceptual que procedía del campo de las ciencias políticas, relaciones internacionales y más concretamente del ámbito de la seguridad internacional, etc. Esa fue la primera decisión, ¿no? Ir por la ruta interdisciplinar. Luego, la otra decisión que tomé fue hacer el máster inicial en el Reino Unido. Y esta decisión conecta con esa pregunta que ha puesto sobre la mesa Raúl al principio, cómo de fácil es volver una vez que estás fuera, reintegrarte al sistema académico español. Es complicado y si alguno de los que estáis en la audiencia, etcétera, tenéis claro que queréis seguir una carrera académica, etcétera, creo que es más sencillo integrarse, obviamente, en el sistema académico en España, etcétera, en las universidades españolas, si uno hace su doctorado en un departamento. Igual el máster puede ser diferente, pero ciertamente el doctorado es mejor igual partir de casa, ¿no? En ese sentido. No quiero decir con esto que sea imposible y la verdad es que tampoco me lo he planteado todavía de manera de montar una misión para volver como sea a una universidad española, pero es complicado porque son dos sistemas muy diferentes, sobre todo lo que se refiere al mercado laboral. Bien, que iré sobre algunos detalles en algún rato. Básicamente, centrándonos ya en lo que es... yo hice algunos tanteos para buscar a algún director de tesis en España que quisiera explorar este tema que hace 10 años no tenía la relevancia informativa que tiene ahora. Me costaba realmente encontrar personas que supieran qué eran los yogures, como había quien decía y tal, porque realmente no, era muy desconocido. Obviamente no para mis contertulios hoy aquí en el panel, etcétera, y probablemente lo conocen, pero para el gran público e incluso en el ámbito de política, relaciones internacionales, era un conflicto mucho más marginal. La gente podía conocer mucho más sobre Tibet, por ejemplo, que sobre Xinjiang. Entonces, eso me empujó en parte a, tras haber hecho el máster en Reino Unido, decidirme también por hacer el doctorado en Reino Unido. Incluso si sabía que eso me iba a obligar a, como ha comentado Carles, pues compaginar trabajos de todo tipo con tal de pagarme los estudios y poder sacar adelante esta carrera académica, ¿no? Hay becas, pero son competitivas, ¿no? Entonces, pero sí que existe, digamos, la flexibilidad para uno poder trabajar mientras saca adelante, hace su doctorado, etcétera, y llega al final. El problema es cuando esto se convierte también en la realidad postdoctoral y ya dentro de la carrera profesional. Y esto es algo que sigue pasando y también en Reino Unido. No es un problema, pasa en todos los países, creo yo. Pasando ya y pensando en el Reino Unido de manera más amplia, un poco la perspectiva británica, hombre, aquí probablemente creo que estaríamos en terreno seguro al decir que los campos de estudios asiáticos están ya más establecidos, tienen mayor tradición, etcétera.
podría haber ido a una escuela como SOAS en Londres, no hubiera tenido problema para encontrar, por ejemplo, un director de tesis. Sin embargo, como quería hacer la tesis en el departamento de la Universidad de Warwick de Política y Relaciones Internacionales, donde ya había hecho el máster, me costó bastante encontrar interés por parte de algún académico, digamos, del mundo de políticas. Y curiosamente tuvo que ser un especialista en la Unión Soviética y Asia Central, y no los especialistas que había centrados en China, el que pusiera algo de interés, porque tenía relación con temas de nacionalidades, minorías étnicas, etcétera. Y de hecho, el problema que uno encuentra con Xinjiang es que es una región que está en tierra de nadie, pertenece a China, pero no es la China en la que pensamos cuando pensamos en China de manera general. Es Asia Central sin serlo al mismo tiempo, aunque más y más tiene cabida en revistas académicas que tratan con Asia Central, pues los estudios yo he publicado en alguna revista, por ejemplo, de estudios de Asia Central, que tiene mucho interés por lo que sucede en Xinjiang, más incluso que algunas revistas que más focalizadas sobre China, que más allá de los territorios occidentales, pues no les prestan tanta atención, podríamos decir. Entonces, es un sistema, como decía, no ya emergente, sino establecido, el tema de los estudios asiáticos, e incluso en ese modelo interdisciplinar. Pues mi decisión fue, voy a contribuir a esta conversación, a conversaciones de tipo político, de seguridad internacional, pero utilizando China, y en el caso de Xinjiang, como mi caso de estudio principal, fundamental y de alguna manera, pues bueno, continuo, ¿no? Y eso, pues más o menos, me abre la puerta, ¿no? Ahora, desde luego, la situación tras los últimos 4 o 5 años es irreal, porque la región está en los medios como nunca ha estado y de repente hay una avalancha, pero hace 5 o 6 años, etcétera, todavía, pues bueno, valía como caso de estudio ver a una región más marginal y, por supuesto, China como caso de estudio, os comentaba antes, de economía, de política, de historia, etcétera, pues bueno, sigue siendo un caso atractivo y hay muchas revistas académicas en las cuales, pues bueno, encontrar pues un hueco para la publicación. Mientras que mi experiencia personal con las revistas académicas españolas es que solo cuando he recibido una invitación, en algunos casos en colaboración con Raúl, a participar en un número especial, un capítulo especial, etcétera, ha sido cuando he encontrado cabida. Cuando yo enviaba... Se ha ido. Pablo, se ha ido tu micrófono. Ahora. Se había cortado. Alguien ha tenido el micrófono. Deben ser los duendes estos que citabas antes. Entonces, pues de alguna manera he perdido el hilo, pero bueno. Trato de retomarlo. Estabas diciendo que solo cuando has participado en algún dossier... Efectivamente, he conseguido un artículo, por ejemplo, sobre historia de Xinjiang en los años 80, que en la época de reforma y apertura, pues eso realmente es algo tan nicho que necesita realmente una publicación casi adaptada a eso. Directamente, pues ese paper pues fue rechazado un par de veces, 3 ocasiones, igual, pero luego tuve la suerte pues de situarlo en un volumen muy centrado en China que supo ver de alguna manera la trascendencia que esto podía tener y que lo iba a decir por 5 o 6 años más adelante, pues de repente esa región emerge. Pero volviendo al tema y reflexiones más generales sobre la vida académica, todo lo que se ha comentado antes sobre esa batalla entre la docencia y la investigación, esos problemas existen aquí en el Reino Unido. Cada vez es mayor carga docente, mayores expectativas en cuanto a la investigación que grandes cargas también administrativas, el tema este de tienes que publicar o morir, etcétera. La investigación está siendo apartada casi, se exige, pero realmente las horas que tienes para hacerla es el fin de semana y fuera, digamos, de lo que es la jornada laboral diaria. Entonces es una situación muy, muy complicada en ese sentido, es un mercado bastante competitivo. Un aspecto, y voy ya hacia la última pregunta, que es la de ¿es posible volver o no? Un aspecto que yo veo positivo, tiene sus pros y sus contras, es que es un mercado laboral más dinámico, no dinámico en el sentido de, digamos... Se ha parado otra vez el micrófono, Pablo. No sé por qué está saltando el micrófono, pero bueno, ya estoy de vuelta. Decía que aquí es fácil saber dónde están las ofertas de trabajo. Hay una página web, uno entra y ahí tiene 40 ofertas de trabajo relacionadas. Yo no sé, puede que lo desconozca, si un motor similar existe en España o no. Luego, aplicar a un trabajo es
sencillo, puede llevar 20 minutos, uno tiene su currículum preparado, un formulario y ya está ya en el proceso. Y a partir de ahí, obviamente, no estoy diciendo con esto que sea más meritocrático o no el sistema, sino que es más ágil, más flexible a la hora de solicitarlo. No hay que tener una acreditación más allá de lo que es el doctorado, y luego el tema de las diferentes escalas y tal, pues eso ya depende de cada universidad, ¿no? Entonces, ahí veo cierta flexibilidad. ¿Cuál sería el principal obstáculo si yo quisiera volver a España? Probablemente primero entender el sistema de acreditaciones, de cómo funcionan, dónde tengo que ir a buscar las plazas de trabajo, dónde están, en qué lugar oculto de las páginas web de las universidades se encuentran, cuándo salen, con qué antelación, etcétera. Pero claro, hablo desde un punto de vista de que realmente no he dedicado igual el tiempo necesario. Igual alguien puede venir y decir, mira, pues no es tan complicado como lo pintas, es mucho más sencillo. En fin, pero bueno, complicado, pero entiendo que factible. Conozco casos, es posible, pero los problemas que creo encontraría pues son los mismos que han tenido mis compañeros y bueno, que existen en el Reino Unido, que existen en España y que yo creo que son comunes al mundo académico en general, sobre todo en el mundo de las artes, humanidades y ciencias sociales, que es bastante diferente al de las ciencias naturales. Vale, muchas gracias, Pablo. Perdona, te corto ya, porque me gustaría que tuviéramos 10 minutos de descanso desde las 12:20 hasta las 12:30, que tenemos la sesión de clausura, y tenemos planteado que va a ser de 12:30 a 13:30 y querría respetar ese horario, ¿vale? Una reflexión sobre lo que acababa de decir Pablo. Es cierto, el embrollo burocrático, la necesidad de tener un anclaje institucional o una relación con un departamento español para entrar, es cierto. Vosotros sabéis, tú sabes y muchos de los presentes sabéis que yo ahora estoy dedicado a transparencia en la Rey Juan Carlos, y aunque la voluntad de ser transparentes es real, o puede ser más o menos real según los equipos de gobierno, mi experiencia con mi equipo de gobierno es que sí, somos pro transparencia absoluto, pero el sistema es opaco. Es decir, aunque tú quieras ser transparente, el sistema es opaco. Una de las facilidades, de las palancas que yo he tenido seguramente, ayer se lo decía, hablaba con mis padres anoche, y le decía a mi padre, como dice un amigo mío, a quien nace para martillo del cielo le caen los clavos. Una de las facilidades que yo he tenido a la hora de abordar, que no es fácil el trabajo, porque es además un trabajo muy burocrático, muy árido, las gráficas de ayer, para hacerlas son unas tardes divertidísimas que he echado yo. Pero estar en transparencia, eso me ha dado el conocimiento de una serie de recursos que existen y acceso a una serie de cosas que seguramente si hubiera sido un profesor dedicado a estudiar en mi despacho los temas de Asia o de franquismo, y no hubiera conocido. Es la experiencia en transparencia, el estar en proyectos de transparencia transversal con la Complutense, con la Carlos III, tenemos a cabo una cosa llamada Universidata, que nos dio el gobierno español este verano a través de Universilab, nos dieron un premio, estamos publicando todos los datos de nuestra universidad en abierto. Eso me ha dado conocimiento de una serie de informaciones que te dan acceso. Si no, es decir, si necesitas casi un curso, un máster para entender dónde están las plazas, qué se pide, por qué se pide esto. Para lo que decía Carlas, que me ha parecido muy, muy interesante de la conversación. Para unirte en la conversación institucional de la Universidad Española, tienes que saber idiomas. Tienes que conocer el idioma burocrático español. Me enrollo yo y le quito tiempo al público. ¿Alguna pregunta de casa, desde los que estáis online o de la sala? En la sala no parece que vaya a haber preguntas, y en el chat, si estamos conectados, Dios quiera que sí. Yo de verdad os doy pues entonces cortamos, y como lo vamos a dejar grabado, buenas tardes, dice alguien. Buenas tardes. Sí, pues pregunta Diana Patricia. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Diana Cruz. Tenía una duda acerca de lo que habló el ponente acerca de los másteres que se realizan sobre ciencias jurídicas y cómo se podía enfocar algún proyecto para una persona que esté realizando la carrera de Derecho.
Entonces, esa es mi confusión, ¿cómo se podría enlazar la carrera de Derecho con de pronto los estudios que se realizan en China o en el sistema jurídico? Pues tengo un poco de confusión cómo de pronto desarrollar una idea. Esa era mi duda, si de pronto me podían aclarar un poco de cómo eran los máster en ese sentido, en el sentido jurídico. Bueno, pues creo que voy a recoger yo el lance. Realmente ahora mismo los másteres del sistema español están muy abiertos, es decir, que tú puedes, si te haces un máster que te habilita a hacer el doctorado, no tiene por qué estar estrictamente relacionado con la temática del máster, luego te lo tiene que admitir la escuela de doctorado, y si una vez la escuela de doctorado te admite, pues entonces deberías buscar, si tú me parece que has dicho que vienes del perfil del derecho, deberías buscar un máster que fuera más o menos transversal para que a la hora de aplicar, de solicitar la inclusión en una escuela de doctorado con un buen director de tesis relacionado con esa escuela de doctorado, con esa te permitieran que en la revisión te admitieran. Creo que esa es la... Muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los tres ponentes, a los formadores de la mesa. Luego ya esta tarde, mañana hablaré con vosotros personalmente y de verdad muchísimas gracias. De nuevo las intervenciones de la mañana tienen gran calidad.